Hay un primer ejercicio que es anularte a ti mismo, ¿no? Y dejar que el personaje tome el poder y dejarte llevar. Ese dejarse llevar cuando escribes es muy gozoso, porque te sientes como un medium, ¿no? Que estás siendo atravesado por la historia y por la personalidad del individuo este, ¿no? Es cierto que pagas el precio de no poder lucir tu escritura. He podido demostrar un poco el oído que pueda tener, ¿no? Pues eso, el ser capaz de mimetizarse con ese personaje, eso sí, pero mi escritura no está, porque está la del personaje. Eso es muy interesante. El proceso de meterme en la cabeza del personaje realmente para mí fue muy parecido al que dicen que llevan a cabo los actores. Ellos, digamos, cogen, bueno, hay una metodología concreta al menos, en la que el actor recurre a sus propias emociones y las utiliza para verterlas en el personaje, ¿no? De manera que al final mi estado de ánimo se fundió con el del personaje. De modo que cuando terminé la novela yo estaba como muy triste y me costó muchísimo expulsar más bien al personaje. Tuve que dejar reposar, por supuesto, la novela. Estaba muy emocional cuando hablaba de la novela y no ha sido, bueno, ha pasado ya un año desde que la terminé y ahora ya estoy en mi sitio, pero sí, es un precio que tuve que pagar. Y además, de forma totalmente no buscada, o sea, yo me di cuenta de lo que me había afectado cuando terminé. El tono de la novela es verdad que salió de forma bastante espontánea, pero también es verdad que yo tenía un miedo con esa propuesta y era que el lector no empatizara con el protagonista, porque al fin y al cabo la novela lo que te propone es vivir en la mente de esta persona desde que empiezas hasta que acabas. Con lo cual, si esta persona te parece un pesado o excesivamente desagradable y no estás a gusto en su cabeza o no hay nada que te retenga o que te mueva, la novela se iba al garete. De ahí entonces que tuviera que ejercer esa especie de equilibrio entre momentos de humor involuntario, momentos un poco incómodos, pero luego también momentos tiernos, porque es un personaje que tiene mucha ingenuidad, es muy frágil. Y con ese malabarismo, como dices tú, yo creo que sí que conseguí que el lector pasara inicialmente de ver al personaje con cierta distancia, en plan menudo tipo raro, ¿no? A luego al final querer abrazarlo y reconocer en él muchas cosas que todos, miedos especialmente, o torpezas que todos tenemos dentro. La verdad es que imaginarme esto adaptado me cuesta un poco. No digo que sea imposible, pero claro, a mí lo que me lleva es a una voz en off constante que desde mi punto de vista solo aguantaría un cortometraje, porque sería como muy... También es como la solución más inmediata y por tanto creo que requeriría sofisticarla un poco. Es lo más fácil. Sería la traslación más literal, pero no sé si funcionaría. Claro, al fin y al cabo estamos hablando... Hay acción exterior. De hecho, la novela, pues la novela empieza a caminar a nivel de trama un poco tarde, porque primero hay que entrar en el personaje, comprenderlo, ¿no? Entender un poco las reglas del juego de su cabeza y luego ya empiezas a caminar a nivel de trama. Y por supuesto que hay trama, pero para mí no es lo más importante de la novela, la trama, es lo menos importante. Con lo cual, a la hora de trasladarlo, de adaptarlo, mi obsesión sería no tanto conseguir adaptar la trama con éxito, sino comunicar la esencia de la cabeza de esa persona. Entonces, bueno, sí, supongo que se puede hacer. Yo ahora mismo me costaría. Supongo que también porque tengo la novela muy cerca aún y es un ejercicio que me costaría hacer. Hay películas, hay una película que no me acuerdo cómo se llama, que está en Filming, tiene como un nombre como Surgen o algo así. Es un tipo que atraca en un banco, pero como que claramente es un tipo que está mal de la cabeza, trabaja en el aeropuerto. Me imagino algo como esta película, que es una película que te mantiene en tensión todo el rato,
tienes la sensación de que el personaje va a estallar en cualquier momento y consigue que te metas en la cabeza de... El acting juega un papel muy importante. Yo creo que si se adaptara, si Camuñas tomara vida, sería muy importante los gestos, la mirada, esa tensión que transmite. La verdad es que he pensado muy poco en la posibilidad de adaptar esta novela al audiovisual. O sea, no es que no se me hubiera ocurrido, pero lo veo como muy lejano, no lo sé. No, el uso de la comedia en esta novela, más allá de la premisa inicial, que efectivamente es un tipo que contesta unos correos de spam como si la mujer rusa que le escribe existiera de verdad, es una premisa cómica, obviamente. Y de hecho fue lo primero que se me ocurrió para poder articular la voz del personaje con un punto de partida que a mí me pareciera suficientemente atractivo. Pero una vez tuve claro eso, todo lo demás surgió de una manera muy visceral, muy orgánica, y hay poco mimbre, hay poca premeditación, de modo que yo he ido entendiendo la novela después de acabarla un poco. Sí que tiene una estructura, digamos, cada email tiene su estructura interna que se va repitiendo. Creo que tiene mucho que ver esa estructura con que la novela sea tan adictiva. Creo que es una novela que no puedes, que cuando terminas un capítulo estás deseando al menos empezar el siguiente, y creo que tiene mucho que ver esa estructura como muy ágil que tiene. Pero más allá de esto, a nivel de tono, no tenía yo un plan. Tenía la preocupación de que el personaje despertara cierta empatía, pero no me lo planteé fríamente, en plan, bueno, vamos a intentar añadirle momentos de cierta ternura. No me hice ese tipo de preguntas. La novela empezó a caminar y llegó hasta el final de manera muy frenética, además, y luego me he ido dando cuenta de las estrategias que utilicé, pero en cierto sentido fueron bastante poco pensadas. Lo que tenía claro a nivel de estructura es que, digamos, el andamiaje básico de cada capítulo tenía que tener algo de repetición. O sea, yo quería crear una rutina también para el lector, para que el lector viera como que ese flujo de pensamiento del personaje lo viera como un poco ordenado, digamos, para evitar la dispersión y el caos. Y creo que ese orden, además, ayuda mucho. También hace que la lectura sea como más agradable, más fácil. Eso sí que lo tenía como pensado. También a mí me ayudaba mucho, porque el personaje lo que hace en cada capítulo es repasar cómo le ha ido la semana. Y es un personaje muy ordenado en su cabeza y muy articulado, pese a lo desastre que es. Y yo creo que la novela necesitaba eso, necesitaba un poco de orden para que fuera digerible. Entonces eso sí que lo tenía claro. Lo que fue surgiendo de manera un poco menos premeditada fue la trama en sí. Yo quería que ocurriera una cosa que me hacía mucha gracia, pero no voy a contar qué evento es, pero después de ese evento no tenía muy claro qué iba a ocurrir, ¿no? Entonces, eso también me gustaba mezclar un poco el mapa con la brújula. O sea, sí que sé a dónde voy, pero cuando llegue allí sé que no será el destino final del todo, tendrán que pasar más cosas, ya veremos. Y esa mezcla me resultó muy gozosa. Y luego me preocupaba, conforme iba escribiéndola, me preocupaba que a nivel de estructura me quedara una novela muy culona. Culona en el sentido de que, pues lo que comentaba antes, que empiezas, te tomas tu tiempo para que el lector conozca muy bien al personaje, y una vez has plantado, digamos, sus características, lo que es su vida, de dónde viene y a dónde quiere ir, una vez eso está claro, entonces empieza a conocer a gente nueva, esa gente nueva le va llevando a sitios nuevos y la trama empieza a caminar. Pero la trama empieza a caminar tarde, pero cuando empieza no para. Y la novela empieza a precipitarse. Creo que la lectura se vuelve cada vez más frenética, pero yo tenía la duda de si empezaba a caminar demasiado tarde. Luego vi que no, vi que era necesaria esa primera parte como de pelotear, ¿no?
para que luego funcionara todo como un tiro. Vale, el abordaje de las cuestiones así más filosóficas relacionadas pues eso, con el miedo a socializar, con el no leer la realidad de una manera objetiva, todo eso son reflexiones que yo puedo hacer ahora que la he escrito. Y me doy cuenta, ahora que la he escrito, de los temas que a mí me importan muchísimo. O sea, a mí este personaje nunca fue un constructo para llegar a crear una novela que funcionara, que tratara determinados temas con premeditación en absoluto. Ese personaje necesitaba crearlo para mí, porque yo necesitaba hablar de ciertas cosas que me angustian mucho, que me producen mucho dolor. Entonces, digamos que tuvo mucho de terapéutico para mí y de visceral. O sea, yo soy una persona muy controladora, tengo muchísimo autocontrol. La parte de haber estudiado filosofía también tiene mucho que ver con tener siempre un relato o un discurso, un diagnóstico de cuál es mi situación actual, y es como mi superpoder. Mi superpoder es racionalizar. Entonces esa novela es una especie de puñetazo encima de la mesa que yo hice de una manera no premeditada, y en ese puñetazo empezaron a brotar cosas que yo tenía enterradas y el personaje las vehiculó. Con lo cual yo mentiría si te dijera, quería hablar de la soledad, quería hablar del miedo, quería hablar de la incomprensión, de la mirada del otro, cómo determina nuestra identidad propia. Podría filosofar lo que tú quisieras, pero estaría mintiendo, porque esa novela lo que habla es de lo mal que yo me encontraba y de las cosas que yo no había sido capaz hasta entonces de expresar. Pues dedicándole las tardes, la verdad. No tiene más secreto. O sea, en realidad el Mundo Today tiene una actividad, el pico de actividad del Mundo Today es el mediodía, que es cuando solemos tener reuniones, y un poco antes pues tienes que preparar pues eso, el material, digamos, para luego poder elaborar la escaleta de la web o la sección de radio, lo que toque, ¿no? Pero en realidad, ya pasada la hora de comer, pues igual sí, a veces me escribo una pieza a las 5 de la tarde. Claro, yo trabajo muy rápido. Eso es cierto, esto es así. Igual un artículo del Mundo Today tardo como mucho un cuarto de hora en escribirlo. Y eso, claro, eso permite que desde fuera parezca que, bueno, los del Mundo Today austriaco publican un artículo al día. Bueno, de hecho, de todos los satíricos europeos, el Mundo Today es el que más contenido publica diariamente. Esto es un hecho. Yo creo que la media está en 2 y nosotros publicamos 4. Somos de los que más cantidad de texto escribimos por artículo también, sí. O sea, parece que esté presumiendo, bueno, oye, no sé, es así, es así. Pero trabajamos muy rápido y trabajamos mucho, es verdad. Pero también es verdad que a mí las tardes, a partir de las 6:30, más o menos, se me quedaban ya más despejadas. Entonces, pues paseaba la perra, y cuando volvía de pasear a la perra, que en esos paseos, por cierto, aprovechaba también para empezar a cambiar, o sea, la descompresión. Empiezas a olvidarte del Mundo Today y empiezas a adentrarte en la parte más personal, ¿no? Y luego me sentaba y escribía. Escribía muy rápido, la novela la escribí muy rápido, porque parece que es la única manera en la que sé trabajar. De hecho, jolín, yo quería escribir una novela para enfrentarme a procesos lentos, para renunciar a la gratificación instantánea a la que estoy tan acostumbrado. Pero soy una persona muy impulsiva. Me enamoro de las ideas y las quiero ya. O sea, necesito desarrollarlas ya. Entonces esa compulsión me acomplejaba un poco, pero he acabado asumiendo que es mi forma de ser y ya está, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Esa es la pregunta que no quiero que me hagan, y me la hicieron en una entrevista. De hecho, la entrevista anterior a esa... No hay obligación de contestar. No, pero yo te voy a contestar, Juanjo, no te preocupes. El periodista del Mundo me dice, estábamos terminando la entrevista y me dice, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho y que deseas que te haga? Y yo le dije, no, está todo bien, como en los restaurantes, ¿no? ¿Desean algo más los señores? No, está bien.
Y me dice, entonces no sé cómo al final acabó preguntándome, ¿por qué? ¿Cuándo tardaste en escribir la novela? Y yo le dije, joder, me acabas de hacer la única pregunta que no quería que me hicieras. Y también se la respondí. Tardé 2 meses. Y tuve que mirar la fecha de creación del documento para verificarlo, porque ni yo mismo me lo creía. Y tiene mucho que ver con la visceralidad que encierra la novela. O sea, está escrita a chorro. Y de hecho creo que se lee también a chorro. De modo que cuando yo tenía el manuscrito, bueno, yo no pude, lo he dicho antes, no pude acercarme al manuscrito otra vez. Acabé la novela y no la leí. Que además se dice que es algo que está bien hacer, dejarla para luego volver más fresco, digamos. La mandé al editor sin haberla leído, desde que la terminé. Porque sí que confiaba, yo era consciente de que aquello se podía enseñar. Y la edición fue muy quirúrgica, o sea, fue entrar y salir. O sea, no se mangoneó mucho. La novela no está muy tocada, porque me daba la sensación de que manosearla se iba a cargar esa vibración que tenía. Hay un momento en el que cuando tu día a día es fácil, o sea, no te ofrece resistencia, es algo muy gozoso, pero del gozo al aburrimiento hay una fina línea cuando estás demasiado cómodo. Y yo estaba un poco en ese punto. Y cuando me pasa eso, que no era la primera vez que me pasaba, me entra la neura. Es como, vale, tengo que hacer otra cosa porque me empezaré a aburrir en nada. Y de ahí me propuse escribir una novela, que es lo que empecé a hacer. Era una novela muy ambiciosa, además, con varios puntos de vista. Una trama que me interesaba mucho, pero que, jolín, sacarla adelante era muy ambicioso. Y estuve 1 año y pico escribiendo. Tengo como 80 páginas escritas de esa primera novela. Además, me puse a leer libros de antropología, de cuando yo había estudiado, yo hice una asignatura de antropología mientras estudiaba filosofía, y ahí descubrí a un autor, a un antropólogo, que me encantó y que era como una buena beta de la que sacar material para la novela que estaba escribiendo, porque el padre del protagonista era un catedrático en antropología. Con lo cual me documenté, como empecé a escribir pues esa cosa más ambiciosa, y ahí empecé a notar la resistencia. Había días que no me apetecía, cosa que no me pasa nunca. O sea, que no me apetezca escribir, a mí es rarísimo, rarísimo. Y pensé, bien, estamos encontrando resistencias, de eso se trata, ¿no? Y también no tenía ninguna expectativa, me daba igual. A ver, uno quiere terminar lo que empieza, claro está, pero para mí el ejercicio era hallar la resistencia y lo había conseguido, y yo ya estaba contento con eso. Pero bueno, luego lo que pasó fue lo que contaba antes, que Camuñas se me cruzó por el camino. Entonces aparqué esa primera novela, que yo mismo era consciente de que para ser una primera novela yo no tenía suficiente callo para afrontar una cosa tan ambiciosa. Yo necesitaba, y de ahí también que me resultara un descanso a la primera persona y un solo personaje, de tener 3 o 4 que se me escapaban. Era como, como los Lemmings, ¿sabes? O sea, me encontraba como trabajando con Lemmings y pensé, Xavi, está muy bien que quieras ponerte objetivos difíciles, pero tío, hay que encontrar el equilibrio, porque ahora ya no estás ni siquiera disfrutando y tampoco quieres demostrar nada a nadie. Entonces se me cruzó pues ese único personaje. Vamos a meternos en la cabeza de para mí fue un alivio. Y ese alivio fue gran parte del motor de La mejor persona, de que yo empezara a escribirla con tantas ganas, porque venía de remar muchísimo. Eso también está bien que lo cuente, porque es el contrapunto a esa especie de sobrada de decir que escribo una novela en 2 meses, que es verdad, pero es que yo venía de 1 año y pico ya remando. Después de esa novela que se quedó a medias y después de La mejor persona, empecé 2 cosas más. Una como de 60 páginas y otra de 90. O sea que seguí remando. Y lo hablé con mi editor, que me interrogó cuando publicas la novela. Lo siguiente es: te invito a comer y te pregunto inmediatamente qué más tienes para mí. Y le hablé de todo, le conté las ideas que había estado desarrollando, y me dijo, creo que esas 2
son muy buenos relatos cortos, pero no, me da la sensación de que llevarlas a novelas es pues, como muy, muy ambicioso. Entonces tenía una tercera idea que es la que estoy yo ahí como ahora mismo, la que tengo en el foco, y me gustó porque me dijo, jolín, esto es muy guay. Eso sí que, eso me gusta mucho el personaje este en el que estás pensando, y así que, bueno, yo qué sé, no tengo ninguna intención de hacer carrera literaria. Quiero decir, si la hago será porque publicaré cosas, pero quiero decir que no. Yo escribo con la actitud de un jubilado, porque es que ya tengo otro trabajo que me gusta mucho. Y el tema de la novela será siempre una excusa para hacer algo que me cueste hacer. Si de ese ejercicio vuelve a salir otra cosa que sea publicable, que el editor considere que es publicable y yo también, genial. Pero es como yo me digo a mí mismo, olvídate de la presión de publicar una novela el año que viene y de entrar en como un circuito. Primero porque no tiene ningún sentido a nivel financiero, sería, bueno, da igual, o sea, hay que hacerlo simplemente si apetece y si no, no. Mira, cuando yo terminé, no, nunca me planteé publicar la novela bajo seudónimo porque no veía motivo. Ahora que me están haciendo entrevistas y me preguntan por el Mundo Today todo el puto rato, he pensado, ostras, igual debería haberla publicado con seudónimo para que no me sacaran que yo no tengo ningún problema en hablar del Mundo Today, pero jolín, hacen unos quiebros, unos volantazos en la entrevista para meterlo del Mundo Today, para luego poder titular sobre los límites del humor, que me toca los huevos. Para eso me hubiera venido muy bien el seudónimo. Pero no, ni se me ocurrió, salvo cuando, hablando con el editor, la editorial Temas de Hoy es la que había publicado el libro del Mundo Today, el último, que es una antología, que se titula Mejor no bromear con esto. La editorial era la misma. En el momento en el que el editor leyó el manuscrito, me manifestó su interés por publicarlo. Yo le dije, mira, es que también he mandado el manuscrito a otros editoriales, como puedes comprender, porque bueno, es mi primera novela y quiero explorar un poco cómo va eso, qué pasa cuando mandas un manuscrito a una editorial muy tocha, muy prestigiosa. Lo que pasa es que no sabe ni el tato, eso es lo que pasa, pero yo quería pasar por ese proceso, me parecía interesante también. Entonces, digamos que tenía al editor como un poco a la espera de que yo le dijera algo, ¿no? Y le manifesté que el hecho de que su editorial fuera la que había sacado el libro del Mundo Today era un contra para mí, porque no quería que se mezclaran las cosas. Entonces él como me dijo, bueno, ten en cuenta que nosotros publicamos cosas de humor, efectivamente, pero también literatura pura. Claro, él me intentaba quitar ese prejuicio de encima, pero yo aún así seguía pensando en las editoriales de las que tengo todos los lomos ahí en la biblioteca y tal. Y él me ofreció publicar con seudónimo y me dijo, joder, si tanto te preocupa, tío, pues publica con seudónimo y nadie te va a relacionar con el Mundo Today. Y eso lo que hizo fue que tuviera más confianza en él, porque pensé, vale, a ti te ha gustado el texto. No estás intentando sacar la novela del Mundo Today, sino que te ha gustado el texto. Entonces se me ganó un poquito más con esa propuesta. Yo tenía muy fresca la novela de Kaufman, Mundo Hormiga, que también es pues, la mente de un tipo, yo creo que vira mucho hacia la parodia, la caricatura del crítico de cine y tal, pero había una energía en esa novela que se me contagió. Yo cuando leí eso pensé, qué ejercicio de libertad más radical. Es una novela muchísimo más arriesgada que la mía, 1000 veces más. Bueno, es Kaufman, que decir, yo no soy Kaufman. Pero sin duda era un referente, la tenía muy presente. La guionista Ana Boyero me dijo que el personaje le recordaba al monstruo de Frankenstein. Y pensé, hostia, tiene razón, sé por qué lo dice. Y me pareció como muy inesperada la referencia, pero realmente es una muy buena manera de describirlo, me gustó mucho. No pasó eso que me daba tanto miedo de esto que has hecho ya se ha hecho, ¿no? Que es como, cago en Dios. Pero no. Marta Sanz comentó que los personajes le recordaban un poco a Azcona. Yo tampoco había pensado en Azcona, pero cuando lo dijo pensé, sí, es verdad, es verdad. Bueno, hay una cosa que gente de mi entorno me ha dicho cuando termino la novela, que es,
¿te importaría que quedáramos a comer para hablar de lo que has escrito? Creo que eso es como lo mejor que me podía pasar. Y no me ha pasado solo con una persona, me ha pasado como con más gente de mi entorno. Y por supuesto he quedado para comer y en esas comidas han pasado cosas interesantes. Interesantes en el sentido de conectar más con la gente de mi entorno. O sea, esa novela para mí es muy, muy importante en mi vida, muy importante. No por el texto en sí, ni por la suerte que pueda correr en librerías y demás, sino porque me ha permitido conectar con mi entorno, que yo estaba desconectado. Y de hecho, un ejercicio que hice fue meterme en el documento de la novela, entrar en el buscador y poner la palabra desconectado. Y aparece varias veces, varias veces. Y yo no tenía constancia de eso. Pero yo estaba desconectado en el momento en el que escribí la novela y la novela me forzó a reconectar. Y he profundizado en amistades con la excusa de la novela. Y eso es lo mejor que me podía pasar.